a Alternativa la invitación a poder discutir sobre una cuestión sobre la que en este país, como sabéis, apenas se discute. En Italia, otro profesor de economía, mucho más combativo que yo en este tema, porque yo voy por días, acuñó una expresión para explicar el estado de cosas de lo que está ocurriendo en Italia, y es que planteaba que en Italia existía lo que se llamaba el PUDE, el Partido Único del Euro, es decir, todos los partidos se alineaban a favor, o al menos sin pronunciarse en contra de la moneda única ni entrar al debate de la misma. Y en España estaba ocurriendo prácticamente lo mismo, salvo algunas posiciones en el partido del PCPE, donde gente de corriente roja y alguna gente más muy minoritaria en un entorno muy cerrado, pues han planteado abiertamente la posibilidad de la salida del euro, pero el debate está completamente cerrado, ¿no? Incluso en entornos como Izquierda Unida, si habéis visto los resultados, el documento del último congreso del PC, lo que planteaban era que había que romper el euro sin que nadie supiera muy bien a qué se estaba haciendo referencia. Yo voy a aclarar mis posiciones. Mi posición es partir de un internacionalismo, es decir, no reivindico la soberanía nacional ni los nacionalismos, sino que reivindico un internacionalismo, pero un internacionalismo de los pueblos, y al mismo tiempo eso me hace plantear el que solo en esta Europa que hemos creado y con esta moneda única que, como decía Carmen citándome, no es solo una moneda, sino que es más, es un marco institucional, una dinámica funcional de reproducción ampliada del capital para los capitales industriales y financieros a nivel europeo, y de esos tenemos en todos los estados con mayor o menor dimensión, pues el internacionalismo, en una posición internacionalista de izquierda comprometida con la soberanía popular, debería estar en contra del euro, porque el euro lo que está haciendo es, tal como estamos viendo, destruyendo o carcomiendo los cimientos de legitimidad que había tenido Europa, los distintos cimientos de legitimidad, que luego, si queréis, hablamos sobre ello. Solo hace falta ver el ascenso de los partidos euroescépticos, más el ascenso de la extrema derecha en toda Europa, para entender que precisamente el euro y todo lo que significa está destruyendo la idea idílica de la construcción europea. Al mismo tiempo, yo creo que es un debate que es aplicable a cualquier país, no solo al Estado español, sino precisamente a un país como el País Vasco, que siempre donde ha habido una reclamación de soberanía importante a lo largo del tiempo, y es un debate que me cuesta trabajo que no se esté dando cuando ha habido esas posiciones soberanistas. Es decir, parece que es más fácil reclamar, o parece que se estuviera planteando la posibilidad de que es más fácil reclamar soberanía dentro de la Unión Europea y dentro del euro que fuera de ella, y a mí me parece que es precisamente lo contrario, y me parece oportuno discutir sobre ello. La discusión o la presentación, lo que viene es a tratar de poner los argumentos que me llegan a mí a llevar a la conclusión de que hay que salir del euro, pero me la llevan a mí. Probablemente mi intención con esta presentación es convenceros de que lleguéis a la misma conclusión, no porque tenga un partido político en ciernes, en la sombra, para plantear esto, sino porque me parece que cualquiera que lea los datos y la realidad tal como la realidad se nos muestra, y no haciéndose utilizando eufemismos y dando circunloquios para no enfrentarla, al final se da cuenta de que dentro del euro estamos condenados a ser periferia, en una situación periférica, de economía periférica, que va a vivir durante mucho tiempo en una crisis económica muy profunda. El otro día la OCDE sacaba un informe donde decía que probablemente hasta 2025 no se pudiera bajar del 20% del desempleo en este país, y eso es un organismo como la OCDE, que no es que sea sospechoso de nada izquierdista, ¿no? Y donde no hemos afrontado el ciclo que llevamos de crisis económica, donde, como vais a ver en alguna de las diapositivas, llevamos ya una década perdida. En España hemos vuelto a los niveles de renta per cápita de hace 10 años, y las expectativas son de continuar en el tiempo en esta misma dinámica. Por lo tanto, el no plantearse la salida del euro como mecanismo para alterar
este estado de cosas me parece que es al menos delicado, ¿no? Y también la cuestión que quisiera recalcar desde el principio para que no tengamos, para que la tengáis siempre presente a lo largo de la charla, es lo que me planteo es qué hace un país, un Estado, que en un determinado momento consigue una correlación de fuerzas políticas que le permite iniciar un proceso de transformación social al día siguiente. Y que tiene que decidir si lo trata de iniciar en el marco del euro o si lo trata de iniciar rompiendo con el euro. Eso es la cuestión. Hace 2 años, en la fiesta del PC, esa era la pregunta que me hicieron y la que me lleva siempre a plantear la sala de estos términos. ¿Qué hace Syriza al día siguiente de ganar las elecciones? ¿Se sale del euro o sigue o plantea su programa, que como habéis visto va cada vez más descafeinado y más de la línea socialdemócrata, al día siguiente de ganar las elecciones, como os decía? ¿Es posible hacer una constituyente con los márgenes de libertad que se han hecho en América Latina para alterar todo el estado de cosas dentro del euro? Yo creo que no. Y sin embargo, el discurso de la constituyente ha calado políticamente entre la izquierda sin tener en cuenta las limitantes que ese discurso y que esa práctica tendría en un contexto como el del euro. Es decir, ¿cómo podemos alterar el estado de cosas cuando tenemos una restricción sobre el déficit del 3% o sobre la deuda del 60%? Y tenemos a Europa obligándonos a aplicar políticas de ajuste para reducir el déficit de la deuda. Romper constitucionalmente con el 135, con la reforma del 135 y con el pacto de estabilidad y crecimiento, implica romper con la disciplina del euro. Y eso nos lleva a tener que plantear necesariamente este debate. Y además este es un debate que yo, sinceramente, no entiendo cómo no se puede estar dando. Son muchas mis incomprensiones, perdonadme. Hace 25 años, el análisis que se hacía en la izquierda, desde Izquierda Unida hacia todo el arco de la izquierda, era que la Europa de Maastricht nos llevaba a la Europa del capital. 25 años después hemos llegado a la Europa del capital. Y lo único que se nos ocurre es que 25 años después, durante los cuales el capital ha reafirmado su posición de fuerza, cooptando a la clase política y alterando las reglas del juego político y de decisión a nivel político en Europa, lo que nos encontramos es que queremos reformar Europa desde dentro. Yo, sinceramente, no sé cómo se hace eso, y me parece mucho más sensato tener que confrontar con la Europa del capital, salvo que nos dé miedo confrontar con la Europa del capital. Por lo tanto, esas son un poco las líneas de políticas que van a atravesar el discurso económico. A mí me parece que romper con el euro te permite abrir el horizonte de lo políticamente posible y que no es posible ningún proceso de transformación social en el marco del euro. Es decir, emancipador, claro, evidentemente, si un proceso de transformación social regresivo como el que estamos viendo, pues sí, es perfectamente funcional. No es posible ningún proceso de emancipación política, o sea, social y económico transformadora en el marco del euro. De manera que romper con el euro no significa cambiar una moneda por otro. Significa que se abra el horizonte de lo políticamente posible para poder acometer un proceso de transformación social, económica y política en este país, en este Estado, o en este país en concreto, si queréis, para abrirse hacia un mayor bienestar de las clases populares y de la ciudadanía en general. Dicho lo cual, voy con la presentación, la he hecho muy visual porque como nunca sé cuál es el público, cuando hablo para economistas, como hablamos una jerga incomprensible para el resto de la humanidad, pues es más fácil de entender, recurro menos a la gráfica, y cuando es para un público más heterogéneo, pues me parece que ver gráficamente de lo que estamos hablando ayuda. La mayor parte de las gráficas están sacadas de Eurostat, de los informes del Banco de España, de alguna gráfica viene de algún fondo de inversión, es decir, que no son gráficas susceptibles de estar manipuladas en función de mis intereses, sino que reflejan la realidad tal y como ellos la ven.
La primera cosa con la que llama la atención, igual lo veis poco, pero ahí os lo cuento, es cuál es el elemento de identidad que los ciudadanos europeos encuentran en Europa. ¿En qué identifican Europa? Bien, pues el 43, estamos hablando de la barra, fijaros básicamente en la barra azul, ¿no?, que sería la de junio de 2013, los datos, la gráfica es del Eurobarómetro, es decir, la encuesta que hace semestralmente, me parece, la Unión Europea sobre una serie de variables sociales, económicas y políticas. Pues el 42% de la población identifica en Europa con el euro. Es decir, Europa se ha convertido en una moneda, un símbolo. Lo monetario se ha convertido en el símbolo de lo europeo. Y el siguiente valor de identidad, con el 40%, es los valores democráticos y la libertad. Sería el segundo elemento. Es decir, que lo que había sido un elemento de legitimidad de la construcción europea, que en primer momento fue el tratar de frenar cualquier pretensión imperialista de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar fue la construcción de un modelo de bienestar europeo que se construyó desde los Estados-nación, los distintos estados de bienestar, porque si miramos no hay un único modelo social europeo. Esos elementos de legitimidad, porque nunca hubo un demos europeo, nunca hubo un pueblo europeo desde el cual se alzara el proyecto político europeo, esos elementos de legitimidad han desaparecido como elementos de identidad o han pasado a un segundo plano como elementos de identidad del proceso europeo. Y lo que encontramos es que ahora los ciudadanos europeos se identifican con una moneda en lugar de con una serie de valores que habían sido de naturaleza positiva, ¿no? La otra elemento interesante que también nos muestra el Eurobarómetro es el rechazo popular al euro. Si vais viendo la evolución, la gráfica, la línea, ¿se ve la línea? Sí. La línea azul marca las posiciones a favor del porcentaje de ciudadanos que se muestran a favor del euro, y vais viendo cómo va cayendo desde 2000, esto es septiembre de 2007, la crisis financiera internacional, estaba en un 63%, y a febrero de 2013 está en un 51%, es decir, que ha perdido 12 puntos apenas en lo que llevamos de crisis. Y de forma paralela ha ido creciendo la posición de los ciudadanos en contra del euro. En ese momento, a septiembre de 2013, el 42% de la ciudadanía europea se demuestra contrario a la moneda única. Y va por países de la cuestión. Aquí tenemos a España, el 52% se muestra favorable y el 37% de la población española se muestra en contra del euro. De manera que hay ahí un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que de repente identifican plenamente, a pesar de que desde la izquierda apenas hemos hecho pedagogía en contra de los efectos que genera el euro sobre nuestras condiciones de vida, hay un 37% de la población que identifica el euro con el deterioro de las condiciones de vida. El 11%, si a eso le sumamos el 11% de que no sabe cómo contesta, pues hay un potencial del 48% de ciudadanos que estaría ahí en una situación que ni que sí ni que no. Donde los ciudadanos están más en contra, pues tenemos al Reino Unido, pues bueno, el Reino Unido por razón histórica, el 79% en Suecia, que no está en el euro, Polonia, que no está en el euro, el 63%, Dinamarca no está en el euro, el 66%, y en los otros países que están, pues por ejemplo tenemos aquí al conjunto de la Unión, en el conjunto de la Unión Europea, 27, el 42, y ¿dónde está la Europa? ¿Dónde está la Europa de los 17? Vale. Bien, la situación en estos momentos hemos entrado en una fase de stand-by, ¿no? Es decir, hemos pasado lo más grave de la crisis, donde se genera a nivel social unos niveles de indignación muy elevados que se traducen en unas mareas de indignación que salen a la calle y que todos hemos vivido en forma de manifestaciones continuas y constantes que podemos simbolizar en torno a lo que supuso el 15M, y a partir de un determinado momento la indignación va dando paso a la resignación y la resignación va dando paso a la supervivencia y la resistencia.
estuve a finales del año pasado en Grecia y es más o menos el mismo ciclo que se produce allí después de 7 u 8 huelgas generales que hubo el año pasado. La gente ya dice, no conseguimos nada, no podemos hacer nada, y por lo tanto lo que pasamos a la fase de resistencia y de supervivencia en términos casi personales. La calma viene dada por una calma en los mercados financieros, esencialmente. Si visteis ayer o antes de ayer, la prima de riesgo del bono español a 10 años se situaba a los niveles previos a la crisis, previos al momento, a la salida de Zapatero, entre otras cosas por distintos factores externos, ¿no? Uno, la llegada de capitales como consecuencia de la salida de la crisis argentina y la salida de capitales de los países emergentes. Dos, la subida también en el tipo de interés del bono alemán como consecuencia de que la subida del gas, la crisis ucraniana da lugar a la posible subida del gas, y Alemania es muy dependiente del gas que llega de Rusia, y por lo tanto hay expectativas de que se deteriore sus tasas de crecimiento, y lo que hay es una convergencia de las primas de riesgo que se han estabilizado de alguna manera, sobre todo después de la intervención oral de Draghi de hace un año, diciendo que el Banco Central haría todo lo posible. De manera que aquello que nos alarmaba día a día y que todo el mundo se hizo especialista en primas de riesgo, hasta mi madre hablaba de ello, pero de repente ya ha desaparecido de la agenda mediática. Los datos, hay una especie de momentáneo, no he cambiado el título, una especie de momentáneo lapso periodo de crecimiento económico. Si veis, hay ya solo 1, 2, 3, 4, 5, estos datos son de febrero de 2014, solo 5 estados están con tasas de crecimiento negativa. Sorprende la que más, Irlanda, que es esta de aquí, porque parecía que Irlanda estaba saliendo de la crisis gracias al rescate y estaba siendo puesta de ejemplo por la Troika de lo bueno que podía ser un rescate, y sin embargo el último trimestre de 2013 ha caído un 2,3%. España, en Europa A17, se está creciendo, la eurozona está creciendo al 0,2%, que es decir, porque la calculadora tenía decimales, porque si no, no crece. La Europa 28 se está creciendo al 0,4 y España, que está por aquí, estaba creciendo al 0,2 a finales de febrero del año pasado. Y el que más crece, la República Checa, al 1,8. Es decir, que vivimos en una fase de estancamiento, casi estancamiento económico en la Unión Europea, con una subida de la deuda pública, que como sabéis perfectamente, como consecuencia de los rescates del sistema bancario, lo que vemos es como a partir de 2008, que empiezan los rescates bancarios, se va socializando el coste de rescatar al sistema bancario. Y sabéis que para noviembre de 2014, tenemos los test de estrés sobre la banca europea, y ahora ya está el debate de si los títulos de deuda pública deberían ser contabilizados como títulos seguros y de primera calidad en el análisis del balance de los activos de los bancos o no, porque hay problemas posibilidad de problemas de solvencia de algunos de los estados. El entorno es un entorno de políticas de austeridad. Paso esto rápidamente, porque si no. ¿Y en qué situación se encuentra la periferia? Pues una situación, pues eso, lo que te pregunté, ¿cómo está la periferia? Pues bien, gracias, a punto de morir, pero nada. El segundo trimestre de 2013 nos encontramos con que el PIB de España había caído a un 7,5% por debajo del respecto al nivel del PIB previo a la crisis. En el caso de Portugal había caído un 7,6% por debajo del nivel previo a la crisis. En el caso de Irlanda, un 8,4%, que se habrá agravado como consecuencia del último dato del último año, del último trimestre de 2013. En Italia, un 8,8%, a pesar de que la situación italiana parece que es de la que menos se habla, ¿no? Y en el caso de Grecia, un 23,4%. Ninguna economía en tiempos no bélicos ha caído, su Producto Interior Bruto ha caído tanto como el de la economía griega en el lapso que llevamos desde 2007 y 2008. La situación en Grecia es, pues, como veis, dramática. La situación del desempleo, esto es también a junio de 2014, como veis, sigue siendo terrible.
El caso de España, o sea, Grecia está con el 27,5, el caso de España el 25,6 y luego el resto de países, o el resto de estados, esto es lo que es Croacia, Chipre, Portugal con el 15, Suecia, Bélgica, Italia con el 13 y la eurozona anda en el 12, casi en el 12%, el nivel más alto de desempleo desde que se crea la eurozona, y para la Europa 28 anda en el 10,6. Alemania, para que la crisis, sepamos que la crisis evidentemente va por barrios, anda en el 5,1. Y el problema del desempleo es un problema esencialmente europeo. Lo veremos luego más tarde en otra lámina. Es decir, tanto en Japón con las políticas de flexibilización monetaria, como en Estados Unidos, aplicadas por Abe, como en Estados Unidos con las políticas también de flexibilización monetaria que ha aplicado la Reserva Federal, lo que vemos es que a partir del año 2009 empieza a caer el desempleo. Este es el caso de Estados Unidos y este es el caso de Japón. En Estados Unidos andan en torno por debajo del 7%, en el caso de Japón andan en torno al 4%, y en Europa andamos, en la Europa de la eurozona, andamos por el 12%, y en la Europa de la que a 27 andamos en el 11 y algo. Es decir, que resulta sintomático el hecho de que ver cómo en otros espacios económicos se están aplicando medidas heterodoxas y esto está teniendo consecuencias sobre la economía real en términos de reducción del desempleo, al margen de la inyección monetaria que eso supone, ¿no? Y sin embargo en Europa andamos completamente paralizados. Hoy ha sido la reunión del Banco Central Europeo y Draghi ha vuelto a mantener inalterados los tipos de interés. Ha dicho que sí, que están pensando en facilidades cuantitativas, de inyectar más dinero, ha dicho que sí, que están pensando en comprar deuda pública, pero que de momento no van a hacer absolutamente nada. Lo cual es esperable, porque claro, si tú tienes que los bancos europeos son los principales tenedores de deuda pública europea, la deflación siempre viene bien al rentista, de manera que aplicar políticas que siguen permitiendo un espacio de deflación, como vamos a un entorno de deflación, como vamos a ver en alguna de las otras láminas, permite que los rentistas sigan acelerando el proceso de acumulación, absorbiendo más renta a los estados, que afecta sobre todo a los jóvenes europeos, en torno al 23-24% de media. En el caso de España y de Grecia estamos en torno al 50%, y sin embargo la tasa de desempleo de los jóvenes alemanes anda en torno al 7%. Es decir, que volvemos a plantear un escenario que es muy distinto entre el centro y la periferia, y que no distingue entre géneros. Si veis la brecha que había entre hombres y mujeres, la tasa de desempleo de los hombres a nivel europeo y la tasa de desempleo de las mujeres a nivel europeo, lo que ha ocurrido es una convergencia entre las mismas al alza. Es decir, las mujeres y los hombres en estos momentos tienen las mismas tasas prácticamente las mismas tasas de desempleo en la Unión, en toda la Unión Europea. Y todo eso acompañado con una intensificación de la división internacional del trabajo entre el centro y la periferia. Lo que tenéis en esa gráfica es esencialmente el porcentaje de cambio en la producción industrial desde que comienza la crisis lo ponemos desde junio de 2008, los datos están sacados de la Comisión Europea. Bien, pues lo que vemos aquí es que en España ha caído la producción industrial en torno a un 30%, mientras que en otros países los porcentajes de caída son mucho menores. En Alemania apenas ha llegado al 4 o al 5% y ya anda recuperándose. Es decir, que el impacto de la crisis está teniendo un impacto sectorial muy diferenciado al interior de cada uno de los estados. Y está golpeando más al sector industrial de la periferia, provocando su desmantelamiento y haciéndolo volcar, que las opciones para una posible recuperación sean cada vez más complicadas. Crece la carga de la deuda. Veis como en el caso de España, que es la línea más potente, ya para el año que viene, para finales de este año, esperamos superar ya el 100% de la deuda, en torno a casi 1 billón de la deuda pública, casi 1 billón, y hay casos como los de Grecia que andan ya por el casi 180%, y ya sabéis el mal. Crece también
el peso de la deuda privada, siendo en el caso de España también una muy elevada. Este es el peso de la deuda privada, incluye la deuda de los hogares, de las familias, y la deuda de las empresas no financieras. No está incluida la de las empresas financieras, y la suma de ambas supera en torno al 200% el Producto Interior Bruto. Es decir, estamos hablando de en torno a casi 2 billones de euros. En un contexto además de morosidad creciente, que se va poniendo de relieve cada día, veis, esta es la que más sube, es la tasa de morosidad en el sistema bancario español, con lo cual vemos cómo el deterioro de las condiciones económicas dificulta el repago o la atención de los préstamos y de los créditos, y por lo tanto la situación de los bancos también se va deteriorando a medio y largo plazo, ¿no? Hay ya temores de qué pueden resultar de los test de estrés de la banca española para finales de año. Y con una situación del crédito congelado, es decir, la línea roja son los préstamos a las empresas no financieras en el conjunto de la eurozona, y veis cómo ha ido cayendo desde el 2008, y la línea azul, esta línea de aquí, son los préstamos y créditos a las familias y consumidores, y vemos también cómo ha caído. Es decir, que estamos en una situación de lo que los economistas llamamos unos niveles altos de endeudamiento con apalancamiento, y no tienes, el sistema financiero no te permite refinanciar la deuda que tienes, por lo tanto o la haces frente o vas cayendo en situación de morosidad e insolvencia. Y eso todo además en un contexto de deflación, como decía hace un momento. Es decir, ¿a quién beneficia el que haya inflación? Siempre al deudor, porque el peso real de la deuda que mantienes se va disminuyendo. ¿A quién beneficia el que haya deflación? Siempre al acreedor, porque la carga real de la deuda va, o sea, de la deuda que los otros mantienen con ellos, se va creciendo. Y lo que vemos es que el contexto, fijaros solo en la línea morada esta, el contexto en el nivel europeo es de que avanzamos hacia una deflación. Draghi ha dicho hoy que para finales de 2016, habrá mirado la bola, o no sé, habrá leído las hojas de coca, no sé lo que habrá hecho, para finales de 2016 espera que la tasa de inflación esté en el 2%, que sería el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Y sabéis que el mes pasado cerramos en España con el menos 0,2%, ahora todo el mundo, los tertulianos, andan con los riesgos de la deflación, Bueno, pues efectivamente es un riesgo, pero que beneficia esencialmente a los acreedores. De hecho, ha sido anunciar Draghi que el Banco Central Europeo no iba a mover los tipos de interés y subir las cotizaciones de la banca en la bolsa un 2%, sintomático de que esto les va perfectamente a ellos. ¿Cómo empezó esta pesadilla? Pues empezó en un contexto de consolidación de una estructura de centro-periferia, que ya se estudiaba en los años 70 básicamente, de las dinámicas, finales de los 60 los 70, la dinámica de consolidación de un centro y una periferia, de la extracción de excedente desde el centro hacia la periferia, y donde hay unos ganadores y unos perdedores netos. Yo creo que esta gráfica es muy expresiva de qué ha sido la eurozona y de por qué de repente, de tener un equipo que estaba bien jugando en tercera división, pasamos a primera división y nos empezaron a golear por todos sitios, ¿no? Eso es la gráfica de la balanza por cuenta, de la evolución de las balanzas por cuenta corriente con porcentaje del PIB. Es decir, la balanza por cuenta corriente lo que te mide es el volumen de transacciones de bienes y servicios que realizas con el resto del mundo. La más oscura es la de los países del centro o los países del norte, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y Finlandia, y la clarita es la de los países del sur. Francia, estos son los datos de Natixis, que es un banco de inversión francés, y ellos desde el principio han metido a Francia como una economía que podía ser perfectamente de los PICs, y no se está equivocando mucho. Francia, Italia, España, Grecia, Portugal e Irlanda.
vemos cómo desde que entra en funcionamiento el euro, la balanza por cuenta corriente de los países del centro se va en positivo hasta niveles del 7 y pico, 8%, y al mismo tiempo la balanza de los países por cuenta corriente de los países del sur se va deteriorando. Eso significa que hay no solo que estos venden más bienes y servicios, sino que tienen una posición acreedora con respecto a estos que necesitan financiar sus compras de estos de aquí. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que hay, justo lo que acabo de decir, ¿no? Que no solo es que unos vendan más a otros, sino que además, para que les compren más, les prestan dinero, ¿no? De manera que aquí lo que tenéis es la posición de los activos externos netos, o las deudas externas netas, del centro con respecto a la periferia, o del sur con respecto al norte. Es decir, cómo al mismo tiempo que los países del norte iban vendiendo más, pues iban acumulando más activos, frente a los países del sur, que lo que iban acumulando es deuda. ¿Se entiende? Sí. Esa división, ¿a qué ha sido, es entre el norte y la periferia, a qué ha sido posible? Gracias simplemente a que hemos creado una moneda única, un espacio de acumulación de los capitales, un mercado único. Si recordáis cómo a partir de principios de los 90, finales de los 80, empezamos a hablar de la Comunidad Económica Europea, luego hablamos de la Comunidad Europea, pues, y luego empezamos a hablar directamente del mercado único. Convertimos un proyecto político en un proyecto económico. Y ese proyecto económico culmina cuando en un determinado momento eliminamos de los estados la capacidad de devaluar la moneda para hacer más competitivas las economías en el caso de que se produjeran graves desequilibrios económicos estructurales entre unas economías y otras. Si recordáis, la peseta antes, a principios de la década del 90, en el 92-93, se devaluó, pero recordad, no sé si fueron en torno a 5 o 7 veces, y se devaluó en su valor en torno al 25%. Bien, pues lo que va a ocurrir con la entrada del euro es que ese mecanismo desaparece. De manera que los estados van a tener que empezar a competir en otra serie de variables sin poder recurrir en ningún momento a la manipulación del tipo de cambio. Y eso va a permitir que los estados que tienen un punto de partida de una mayor competitividad, una mayor productividad, se encuentren en una mejor posición que los estados que parten de una posición más debilitada en términos de competitividad y de productividad. Lo que te permitía acercarte a esos estados cuando los desequilibrios eran tan grandes como los que hemos visto anteriormente, era la posibilidad de devaluar la moneda. En estos momentos esa posibilidad se desaparece y empieza a haber ganadores y perdedores evidentemente netos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues lo que vemos es una contención de la demanda interna, doméstica, en los países del centro, que, por ejemplo, en el caso de Alemania es paradigmático. Su economía está dirigida fundamentalmente por las exportaciones, es una economía muy potente, muy volcada hacia el exterior y muy poco dinámica al interior, y lo que hace es pretende y consigue vender mucho al exterior y al mismo tiempo mantiene y eso lo consigue posteriormente con la contención laboral, de los salarial, vender una demanda interna muy poco dinámica, ¿no? Sin embargo, no ocurre lo mismo en los países periféricos. Veis aquí, por ejemplo, los datos son sacados de la Unión Europea, y lo que vemos es la barrita más clara es el periodo 92-98, es decir, el periodo de ajuste previo a la entrada del euro, donde se iban aplicando los criterios de convergencia de Maastricht, y a partir del 99 a 2005, antes de la crisis. Veis como, por ejemplo, en el caso de, esto es la tasa de crecimiento del consumo privado, cuánto crece el consumo privado, y veis como, por ejemplo, en el caso de Alemania, cae. Y sin embargo, en el caso de Grecia aumenta, en el caso de España aumenta mucho, en el caso de Irlanda también aumenta, aunque menos, en el caso de Francia también aumenta, en el caso de Holanda cae, en el caso de Austria también cae en el caso de Portugal, pero Portugal es un periférico distinto, y en el conjunto de la Unión Europea de la eurozona crece muy poquito. Es decir,
que hay la entrada en el euro permite una expansión del consumo privado y por lo tanto de la demanda interna importante en los países periféricos frente a los países centrales. Eso además se ve ayudado porque en el caso de Alemania el SPD, la socialdemocracia, empieza a aplicar políticas de contención salarial orientadas básicamente a tratar de hacer más competitivo, recuperar todavía más la absorción de la RDA, y en 2004-2005 empieza a aplicar los programas HARS, no recuerdo el HARS, creo, 4 y 5, de contención salarial, introduciendo los mini-jobs y demás, que hacen que los salarios se contengan radicalmente. ¿Cómo se estimula también, cómo se genera esa divergencia entre el centro y la periferia? Estimulando burbujas, especialmente en la construcción, en los países periféricos. No es casual que 3 de los 4 cerditos iniciales, España, Irlanda y Grecia, hayan sufrido burbujas en el sector inmobiliario. Aquí tenéis la tasa de inversión en la construcción, los mismos periodos, el pre-euro y la primera parte pre-crisis con el euro. Veis cómo hay una caída de la construcción en Alemania y sin embargo en Grecia sube, en España se disparata, aquí cae ligeramente, pero luego sube, porque el caso de la burbuja inmobiliaria es posterior en Irlanda, es en la segunda parte de la primera década del siglo XXI, y en el caso de Portugal cae también, ¿no? Es decir, que ahí veis estos dos casos como paradigmáticos de crecimiento de la burbuja. Veis el crecimiento de los precios del sector inmobiliario en términos reales. Este es el caso de España, el caso de Francia y el caso de Italia, frente a Alemania, donde los precios del sector de la construcción de las casas caen. Todo ello acompañado de un fuerte incremento del empleo, lo que también permitiría estimular ese consumo que hemos visto. Aquí tenéis la tasa de crecimiento de la economía española, de la tasa de crecimiento del empleo en la economía española, desarrollado esencialmente al abrigo del impulso de la construcción, pero al mismo tiempo con una caída de los salarios. No solo se produce la contención salarial en Alemania, como vemos aquí, estoy señalando sí se ve la flechita. No solo se produce la contención de los salarios en Alemania, se produce la contención de los salarios en Grecia, se produce la contención de los salarios en España, se produce una subida en Irlanda moderada, en Italia sube también algo en Luxemburgo, Austria, Portugal, veis también cómo caen de manera importante los salarios. Hasta tal punto que sabéis que el año pasado fue el primer año desde que tenemos estadísticas sobre la distribución funcional de la renta, en el que la distribución de la renta nos divide entre el excedente empresarial y la masa salarial, en que por primera vez en la historia de este país, desde que tenemos estadísticas, la masa salarial era en porcentaje inferior al excedente bruto empresarial, es decir, a los beneficios empresariales, como consecuencia, 1, de la contención de los salarios y 2, del incremento del desempleo. Es decir, que durante todo este periodo, a pesar de la bonanza, se ha ido produciendo una distribución regresiva de la renta en el conjunto de Europa, podemos decir, ¿no? Y el euro ha sido algo muy bueno para algunos y algo muy malo para otros. Muy bueno para algunos, como el caso de Alemania, que el tipo de cambio del euro es un tipo de cambio más bajo que el que tendría el marco si existiera, dadas las condiciones de la producción, de la economía alemana. Es decir, que el euro se encuentra depreciado con respecto a lo que llamamos los economistas el tipo de cambio real de la moneda, de la presunta moneda alemana. ¿Veis aquí? Esto nos lo indica claramente. En el caso de la peseta, del tipo de cambio real, de la moneda, el tipo de cambio real en España, es un tipo de cambio que se encuentra apreciado con respecto al tipo de cambio real de Alemania. Es decir, que nosotros estamos compitiendo con una moneda que nos resulta muy cara, mientras que los alemanes están compitiendo al exterior con una moneda que les resulta muy barata. ¿Me explico o no me explico?
Es decir, si tuviéramos la peseta, lo decía hace un momento en el café, si los cálculos que se hacen por Nomura, el banco de inversión japonés, es que el tipo de cambio, si volviéramos a la peseta, tendríamos que devaluar esa moneda en torno a un 30-33% para llegar a un tipo de cambio que fuera asumible para la estructura productiva española. Lo llamaríamos un tipo de cambio real de horrible. Mientras que en el caso de Alemania tendrían que apreciar el marco para que esa moneda fuera su tipo de cambio real de bueno, esto es básicamente lo mismo. Este es el caso, está aquí porque es el caso de Portugal, que también tiene un tipo de cambio muy real, muy apreciado, o el caso de Irlanda. Es decir, es sintomático que todos los países periféricos, como consecuencia de la entrada del euro, se encuentran en esa situación de tipo de cambio reales apreciados. Y todo esto, a pesar de que hicimos todo lo que nos pedían que hiciéramos, en el sentido de que el déficit público, en el caso de España, estaba cuando entramos en la crisis en una situación de superávit, y ahora mismo estamos en torno al 7%, ¿no? Eran los últimos datos que sacaba el Ministerio de Economía el otro día y que nadie se creyó. Y en el caso de la deuda pública, estábamos en el, que es esta barrita de aquí, estábamos en el 40 y tantos %, es decir, habíamos ido retrocediendo poquito a poco, habíamos ido haciendo los ajustes que nos habían pedido que hiciéramos. Es decir, que en la dinámica macro que según ellos permitía que funcionara el conjunto y los ajustes que había que ir haciendo, los habíamos ido haciendo. De manera que la razón de que estemos en esta situación obedece a otras causas distintas a las que he planteado. Uy, estoy consumiendo mucho tiempo. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, esto es una gracia mía. La situación de crecimiento de la economía española. Bueno, vuelvo atrás a la gracia porque me parece que es bastante sintomática. Básicamente estamos en una economía que es un ejército de zombies, de muertos vivientes. Es decir, estamos entrando en una especie de mesoyorno donde las tasas de crecimiento van a estar estancadas durante mucho tiempo. Por lo tanto, como no se crece, no se genera empleo. Como no se genera empleo, lo que vamos a ir viendo es un progresivo deterioro de las condiciones de bienestar de la ciudadanía, y avanzamos convenientemente hacia la profundización en la crisis social, ¿no? Si veis las tasas de crecimiento de la economía española, el último dato es el de menos 0,2% en el último trimestre del 2013, es decir, que todos estos es desde 2008, aquí tenéis el conjunto de trimestres que hemos crecido negativamente, es decir, decrecido. La tasa de desempleo sigue, veis la evolución de la tasa de desempleo y llega en torno, seguimos manteniéndonos en los últimos, desde el tercer trimestre de 2012 por encima del 25%. E insisto, hasta la OCDE dice que esto no hay quien lo remedie, porque, entre otras cosas, la economía española tradicionalmente ha tenido que crecer por encima del 2% para generar empleo neto. Creciendo al menos 0,2%, ya me diréis el empleo neto que vamos a crecer. No entro tampoco en el tipo de empleo que se está creando como consecuencia de las reformas laborales y la reestructuración. Me centro solo en lo cuantitativo porque no nos da para más, ¿no? Se supone que todavía no se ha producido el ajuste completo en el precio de los activos inmobiliarios. Andamos con un ajuste de en torno al 30%, según The Economist, y para que llegáramos a una situación que permitiera equilibrar de nuevo el mercado de la vivienda o el mercado de lo construido, esa depreciación de los activos inmobiliarios debería llegar al 50%. El 100% en deuda pública y subiendo. El mes pasado aparecieron 18.000 millones de deuda pública que nadie sabía de por qué, de dónde han salido. Y el 200% en el conjunto de la deuda privada, es decir, que la situación de endeudamiento de la externa, de endeudamiento, no de endeudamiento externo porque se ha reducido algo, de la economía española es dramática. Todo esto en un contexto de ausencia del crédito en el sistema financiero. Aquí tenéis como desde el año 2009
el sistema bancario no da prácticamente créditos en términos netos ni a empresas ni a los hogares, entre otras cosas porque les resulta más rentable comprar deuda pública al Estado. Se está produciendo un fenómeno de expulsión financiera, y a pesar de que los beneficios, entre otras cosas, de los beneficios que obtienen de la deuda pública. Aquí tenéis la estructura este dato me parece muy interesante, porque cuando planteamos la cuestión de la auditoría de la deuda y el impago de la deuda y este tipo de cosas, hay que tener cuidado de quién tiene la deuda, porque probablemente acabes generándote otro problema importante. Porque en el caso de España, el 72% de la deuda pública está esencialmente en manos del sistema financiero español. Eso significa que una quita en la deuda puede dar lugar a que un sistema financiero que está así se te venga completamente abajo y que haya que nacionalizarlo al día siguiente, que tampoco pasaría, ¿no? A jolar, que dicen en el pueblo. Como veis, como decía hace un ratito, estamos a niveles de PIB per cápita del año 2002. Es decir, que la economía española, que llevaba una senda de crecimiento desde la incorporación a la Unión Europea, de crecer hasta casi vamos a tener al 93, casi el 94% del PIB per cápita de la media europea, de repente hemos perdido 10 años como consecuencia de esta crisis. La situación yo no le veo salida. Es decir, no le veo salida a la economía española y la economía española, y mucho menos en el contexto europeo actual en el que estamos. ¿Cuál es ese contexto europeo? Uno, el de deflación, que hemos visto anteriormente. Es decir, que no conseguimos que la dinámica de los precios se estimule. Dos, incremento del desempleo, que sigue poco a poco en toda la Unión Europea creciendo. Tres, caída de los salarios, con lo cual la capacidad de que el consumo doméstico sea el motor de la economía, también lo tenemos que olvidar. Cuatro, incremento del peso de la deuda pública y de la deuda privada. Eso significa que el peso de la deuda pública significa que los estados, para atender el pago de los intereses de la deuda pública, cada vez tienen que destinar más recursos. En el caso de España, andamos pagando, este año se calcula que vamos a pagar en torno a 34-35 mil millones de euros a los bancos españoles, esencialmente el 70%, porque se van a ir hacia allá. Y en el caso de la deuda privada, uno, como no se permite refinanciarla, y dos, como la gente se está desendeudando, pues tampoco se estimula el consumo, es decir, está incrementando el ahorro y no hay incremento, y ese ahorro no va a inversión, porque como no hay expectativas de beneficio, porque no hay demanda, pues tienes el círculo completamente viciado y cerrado, ¿no? Con persistencia de déficits fiscales públicos, es decir, a pesar de que se sigue intentando, pues como cae la actividad económica hay menos ingresos, como no se persigue el fraude, pues tampoco hay más ingresos, y como al mismo tiempo se plantean reformas fiscales que son regresivas, pues las clases populares seguiremos pagando porcentualmente más impuestos, con lo cual se caerá más el consumo y seguiremos avanzando hacia la hecatombe. 3, con debilidad del crecimiento económico, hemos visto la gráfica anteriormente. 4, con debilidad de las demandas domésticas, no hay inversión, no hay consumo, no hay contención del gasto público, pues ya me diráis qué hay. Y 5, o 7, 8, con un tipo de cambio del euro apreciado. Me parece que ayer o antes de ayer estaba ya a 1,38 con respecto al dólar. Es decir, deterioro de las condiciones de las posibilidades de exportación, porque el euro más caro hace que los productos, cada punto que sube el tipo de cambio del euro, se come un punto de bajada en los salarios, por ejemplo. Lo que nos encontramos es que todo el esfuerzo de deflación interna que se está haciendo, reduciendo los salarios, si sube el euro para tratar de exportar más y ser más competitivos, todo eso se pierde en la medida en que el euro se ponga más caro. Si bajamos el precio de los productos un 1% porque conseguimos reducir los salarios un 1% y el tipo de cambio del euro se aprecia un 1%, te acabas de comer el 1% que acabas de reducirle a los asalariados.
Y lo que os decía antes, estamos gobernados por una banda por una secta que cree en una secta de halcones neoliberales que plantean las políticas de austeridad que ya hasta el Fondo Monetario Internacional rechaza. Es decir, ayer el Fondo Monetario Internacional, a través de Lagarde, de su directora, la presidenta, gobernadora, como sea eso, planteaba la necesidad de que el Banco Central Europeo empezara a relajar, como veis aquí, que ha tenido efectos, a relajar las condiciones monetarias como fuera en Europa. Aquí el relajamiento de las condiciones monetarias en Estados Unidos y en Japón ha permitido que la demanda doméstica crezca desde 2010, en el caso, desde 2009. Sin embargo, en el caso de Europa, veis cómo se va hundiendo progresivamente. Es decir, las políticas de austeridad aplicadas tal y como las están aplicando con estos parámetros de intensidad, lo que están provocando es no sé cómo decirlo, una hecatombe, ¿no? En el sentido de contención de las capacidades de producción. ¿Dónde estamos ahora? Yo creo que hay tres ideas fundamentales para entender la situación. Uno, que estamos en una eurozona que se ha convertido en lo que llamamos un juego de suma negativa. Es decir, un juego de suma positivo es un juego en el que todas las partes creían, ¿no? Cuando se crea el euro, todas las partes creían que iban a resultar ganadoras. Era un juego de lo que llama win-win, ¿no? Ganador-ganador. Todos íbamos a ganar como consecuencia de la incorporación a la Unión Europea y posteriormente al euro. Y ahora lo que vemos es que la eurozona se plantea cada vez más como un juego de suma negativa. Es decir, que todos los actores creen que estarían mejor si no estuvieran dentro. Los de la periferia, porque creen que los del centro están haciéndoles pagar una orgía de consumo o vivir por encima de nuestras posibilidades, además con ese componente moral ahí de decir que con esa cosa que plantean ahí, de manera que los de la periferia lo que decimos es, bueno, no sé si nos merecemos esto o no, pero esto es terrible. Y los del centro porque creen que lo que están haciendo es financiar y ayudar a gente que ha vivido, ahora entre comillas, por encima de sus posibilidades y que ahora lo que necesitan es palo, 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 palo. De manera que ese es el escenario. De hecho, incluso en el Banco Central de Finlandia, que es uno de los ganadores netos de todo esto, ya hay documentos donde se plantea la posibilidad de salir de Finlandia del euro. Es decir, que ellos están viendo como el euro ya no les resulta tan beneficioso. O Zinn, que es el economista de cabecera de la canciller Merkel, habla precisamente de que Grecia debería salirse temporalmente del euro, hacer sus ajustes fuera y luego volver, como si esto fuera, no sé, voy a hacer pipí y ahora vuelvo. Dos, yo creo que hay otro problema, y es el conflicto que se presenta entre los intereses de las élites económicas, industriales y financieras de cada uno de los estados y la pura lógica económica. Es decir, no podemos pensar en una eurozona donde todos seamos exportadores netos. Es imposible. Si yo le vendo mucho a Alemania, puedo comprarle mucho o comprarle poco, pero es imposible un mundo donde todo el mundo le venda a todo el mundo y todo el mundo quede en posiciones positivas. Unos van a quedar en términos como acreedores netos y otros van a quedar como deudores netos. Bueno, pues el planteamiento de estas élites es básicamente, bueno, vamos a tratar de conseguir de alguna manera algo que es imposible en la lógica económica, que es que todos seamos exportadores netos. Es decir, que los países periféricos se recuperen, y ahora vamos a ver como otra línea significativa, se recuperen por la vía de exportar y no por la vía de la demanda interna como han hecho en Alemania. Y tres, que me parece el elemento más significativo, ¿no? Y que comentábamos con los compañeros de la Avenida, el ascenso de euroescépticos y extrema derecha, que según los datos podría dar lugar a que un tercio del arco del parlamentario en las próximas
el próximo Parlamento Europeo esté ocupado por extrema derecha de distinto pelaje y euroescépticos también de distinto pelaje, de manera que nos podemos encontrar con que en lugar de que nos podemos encontrar con que la izquierda está planteando una constituyente desde dentro para reformar en sentido progresivo la Europa del capital, y llegue la extrema derecha y los euroescépticos y lo que hagan es cargarse Europa mientras nosotros estamos planteando cantos de sirena. Sí, ya, sí, lo siento. Voy corriendo. ¿Posibles soluciones? ¿Cuál sería? Bueno, pues que invirtamos aquella gráfica que vimos anteriormente donde las balanzas por cuenta corriente de unos eran positivas y las balanzas por cuenta corriente de otros eran negativas. Es decir, que los alemanes nos permitan a nosotros exportarles mucho y nosotros importemos menos de los alemanes, de manera que se altere la relación entre unos y otros en términos de balanza por cuenta corriente. Eso evidentemente debería venir por la vía de dos posibles vías. O uno, que los alemanes permitieran que crecieran sus precios y mayor inflación en Alemania, cosa que si eso se lo dices a un alemán y automáticamente le sale un sarpullido en la cara. Y dos, que aumentaran sus salarios. Bueno, hemos conseguido, no sé, yo creo que no está en la agenda, ¿no? Pero han introducido ahora el salario mínimo, pero están planteando el no incluir en el salario mínimo a los desempleados, me parece, por más de un año en el desempleo, creo que era la propuesta. Yo creo que el problema es que Alemania no termina de entender que es imposible que tú puedas seguir manteniendo un superávit por cuenta corriente, es decir, venderle mucho a los países de la periferia y al mismo tiempo querer cobrarle la deuda. Porque eso solo lo puedes hacer si los países de la periferia consiguen vender mucho fuera de la eurozona y transfieren lo que consigan vender fuera, lo que generen, a pagar la deuda hacia allá. Pero la situación es, claro, cuando empieza la crisis la gente empezaba a decir, bueno, pero no os preocupéis porque cuando la crisis empiece a golpear, nos golpee mucho y dejemos de comprarle tanto a los alemanes dirán, bueno, vamos a levantar un pie de la austeridad. Por favor. O sea, uno no plantea un proyecto imperial como lo plantearíamos los españoles, así improvisando, sino que lo que han ido haciendo los alemanes es dirigiendo sus exportaciones hacia fuera de la eurozona. O sea, la periferia europea a Alemania le importa cada día menos. Lo vamos a ver ahora. Si ahí lo que tenemos es el total de las exportaciones alemanas hacia la eurozona. Veis cómo cada vez va cayendo menos. Tienen un enorme mercado potencial en China, por ejemplo. De manera que están diversificando hacia fuera de la eurozona porque cada vez le importamos menos. Lo veis aquí. Estas son las balanzas comerciales, el saldo de las exportaciones y las importaciones de Alemania con el resto del país, con el resto. Esta es en rojo con el resto de la eurozona. Va cayendo. Con los países europeos o con los estados europeos que no son de la eurozona, que son europeos pero no son de la eurozona. Y veis con el resto del mundo excluido Europa. Lo que están haciendo es pensar, estos ya no nos sirven como clientes, entre otras cosas porque básicamente somos fuente de trabajadores cualificados para mantener su estructura productiva, trabajadores cualificados además formados en la educación pública. Y la segunda opción sería, pues eso, que la eurozona se convirtiera en una gran Alemania exportadora, que es distinto. Bueno, paso de esto porque si no, no está bien. Vemos que, en definitiva, para cerrar ya, y a tener esos 5 minutos, porque si no, cada uno consumimos todo el debate. En definitiva, lo que vemos es que estamos atrapados en una ratonera. Los países periféricos hemos llegado a una situación donde o aceptamos la situación en la que estamos, que es de vamos a convertirnos en una especie de mesogiorno a la italiana, donde no tenemos unas tasas de crecimiento paralizadas, unos niveles de desempleo muy elevados, precarización del mercado de trabajo, chinatización de la estructura productiva, porque no hay, porque se han cargado y nos hemos cargado al mismo tiempo las potencialidades productivas de este país o de este estado, o nos planteamos una ruptura con todo esto. Yo creo que en estos momentos la izquierda se ha comprado el debate de
en torno a la cuestión del caos o la barbarie, pues prefieren la barbarie, porque es hacia lo que vamos. Y es ahí donde yo creo que hay que empezar a plantear, desde hace tiempo, pero, y cada vez más, la cuestión de la salida del euro. Siendo muy claros en varias cosas, y con eso sí que termino para que ahora en el debate sigamos sobre ellas, porque yo creo que esto ya está más que sabido, ¿no? Siendo muy claros en varias cosas. Uno, que hay que hacer un esfuerzo enorme en pedagogía. Y el esfuerzo enorme en pedagogía consiste, en primer lugar, en hacerle entender a ese 33 más 11% que el euro ha sido condición esencial para lo que está ocurriendo o se haya ocurrido y para lo que viene se siga manteniendo. Dos, en que salir del euro no es como salir o sea, que no tiene consecuencias. Supone, probablemente, si no se planifica con la suficiente anticipación, supone una caída en los niveles de vida de la población inmediata. Lo vimos, por ejemplo, y no fue tan grave, en el caso de Argentina. En términos de incremento de la inflación, en términos de deterioro de las condiciones productivas y demás. Pero tenemos que optar por dos vías. Y esa opción, o sea, ese momento cada vez está ahí presente, ¿no? Salir del euro, yo siempre lo ejemplifico, es como si te cortan el brazo a la altura del codo. Ahora, mantenerse en el euro en las condiciones actuales, es que te vayan cortando a trocitos, trimestre a trimestre, el brazo hasta que llegue el euro al hombro, al codo y siga hasta el hombro. Es decir, que no se puede mentir sobre que salir del euro no tiene consecuencias. Tiene consecuencias y hay que asumirlas, y hay que explicarlas, y hay que ser conscientes de que eso no puede obviarse en el debate. Y la cuarta, y con eso, o la tercera, no sé, y con eso cierro con lo mismo que empecé. No creo que ningún grupo político que se plantee seriamente, claro, un proceso de transformación social emancipatorio pueda llevarlo a cabo en el marco del euro. Por lo tanto, creo que hay que discutir sobre ese marco y al mismo tiempo, y a partir de ahí, ver si somos capaces de aglutinar fuerzas para llegar a ese punto o no somos capaces de aglutinar fuerzas. Con esta, sí, palabrita que no digo. Con un último elemento. Salir del euro no es cambiar el euro por la peseta. Yo para eso me quedo con el euro tranquilamente, o con las pesetas que tengo en casa y en moneditas. Es decir, es plantear un proyecto económico y social alternativo en todas sus dimensiones, porque va a afectar a lo energético, va a afectar a lo productivo, va a afectar a las formas de relacionamiento, al transporte, a todo. De manera que hay que plantear un escenario en el que seamos capaces de alterar todo eso. La subida en los costes energéticos va a estar ahí. Pero claro, en la izquierda siempre hemos defendido el transporte público y la bicicleta. No sé por qué me llega siempre, es que la subida del petróleo. Pues igual hay que plantearse el modelo de transporte en este país. Un compañero de izquierda, además, economista, me dijo, es que, claro, decir eso, plantear eso en un momento en el que, previo a un puente que era, digo, sí, va a haber 8 millones de desplazamientos en este país, en este puente. Igual no son necesarios. O en un proyecto de izquierda, o en una sociedad en la que creo que todos más o menos creemos y deseamos, igual no es eso la prioridad. De manera que lo dejo ahí. Yo creo que a partir de ahora es cuando el debate permite enriquecer y a mí me permite absorber de vuestras dudas y aprender de ellas, y al mismo tiempo tratar de que nos pongamos un poco todos nos aclaremos entre todos, ¿no? Muchas gracias en este colorido.